Hay tardes que parecen tan tranquilas como cualquier otra, cuando los apartamentos se iluminan con una tenue luz amarilla, revelando tras la puerta historias cotidianas. Una cena sencilla, una melodía suave, una persona que busca un poco de paz tras un largo día agotador. Pero en ese momento aparentemente tranquilo, la tragedia se cuela sigilosamente, como una pequeña grieta que nadie nota hasta que todo el muro se derrumba. Amber Guyger, una policía que regresaba de un largo turno, entró accidentalmente en un lugar fatídico, donde Botham Jean, un joven ambicioso, buscaba la paz en su propio apartamento. Por haber abierto la puerta equivocada, se oyeron disparos. La línea entre el error y la tragedia se volvió tan frágil que persistió, dejando tras de sí una pérdida irreparable. Si quieres conocer todos los detalles de esta impactante historia, te invitamos a quedarte hasta el final del vídeo. En el momento en que se conectó la llamada, una voz femenina temblorosa desde la central de emergencias se escuchó, pidiendo a la persona que llamaba que se calmara e identificara. Ella se presentó como Amber Guyger de la unidad JE1 e inmediatamente preguntó cuál era la emergencia. La persona que llamaba, una oficial fuera de servicio en estado de pánico, intentó explicar que necesitaba una ambulancia, aunque su habla era entrecortada y confusa. Cuando se le preguntó si necesitaba a la policía o solo asistencia médica, confirmó de inmediato que necesitaba ambas cosas. La operadora continuó solicitando la dirección y la persona que llamaba respondió que estaba en el apartamento 1478, pero no logró dar más detalles. Era una noche tranquila en Dallas cuando Amber Guyger, una oficial de policía experimentada, entró en el apartamento equivocado. Lo que ocurrió después sacudió a la comunidad, a toda la nación, y cambió para siempre la vida de dos familias. Pero, ¿fue realmente un trágico error? ¿O había algo más oscuro detrás? A medida que se desarrollaba el juicio, los temas de raza, poder y responsabilidad se convirtieron en el centro del debate. ¿Qué ocurrió exactamente esa noche? ¿Y quién tuvo realmente la culpa? Botham Jean nació el 29 de septiembre de 1991 en Castries, la capital de la nación insular de Santa Lucía. Sus padres, Allison y Bertha Jean, eran devotos y miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Criado en un entorno lleno de fe, la infancia de Botham le inculcó valores morales sólidos, incluyendo la honestidad, la compasión y el deseo de ayudar a los demás. Estas cualidades fueron conocidas a lo largo de toda su vida. Desde muy joven, Botham destacó entre sus compañeros. Sus padres lo criaron con un fuerte sentido de la responsabilidad y un enfoque claro en la educación. En la escuela, mostró un talento particular para las matemáticas y la música. Desde temprano, Botham comenzó a cantar en el coro de la iglesia, donde su voz profunda y emotiva pronto llamó la atención. La música se convirtió en una parte importante de su vida, y la iglesia era un lugar donde se sentía apoyado y seguro. Tras terminar la escuela, Botham decidió continuar sus estudios en Estados Unidos. Eligió asistir a la Universidad Harding-Simmons en Texas, donde estudió contabilidad. Esta decisión marcó un hito importante en su vida, ya que mudarse a Estados Unidos le abrió nuevas oportunidades de desarrollo profesional y relaciones personales. Después de graduarse, Botham consiguió un empleo como contador en Dallas. Su carrera avanzó rápidamente y sus colegas valoraban su profesionalismo y ética de trabajo. Para Botham, trabajar en PwC no era solo un paso profesional, era una oportunidad para retribuir a la sociedad y apoyar a su familia. Ayudaba a sus padres, apoyaba a jóvenes en su comunidad en Santa Lucía, y siempre soñaba con seguir creciendo en su carrera. Sus compañeros lo recordaban como alguien que siempre transmitía positividad e inspiraba a todo el equipo, fomentando un fuerte espíritu de camaradería y buscando siempre los mejores resultados. Pero no era solo su vida profesional lo que importaba para Botham. Participaba activamente en las actividades de la iglesia en Dallas, donde era miembro del grupo de música y frecuentemente pasaba tiempo con amigos de la comunidad. Encontraba alegría en las cosas simples, cocinar para sus amigos
organizar reuniones para mantener vivas las amistades y siempre compartir su sonrisa sincera y su apoyo con todos. Su vida estaba llena de planes para el futuro, de optimismo y de motivación para lograr cosas aún mayores. Amber Guyger, por otro lado, venía de un pequeño pueblo cerca de Dallas. Nació el 9 de agosto de 1988 y creció en una familia donde se valoraban profundamente la disciplina y el trabajo duro. Desde pequeña, Amber soñaba con convertirse en oficial de policía. Su padre trabajaba en las fuerzas del orden locales, y ella sabía que quería seguir sus pasos para ayudar a los demás y aportar orden a la sociedad. Amber siguió este sueño después de terminar la preparatoria, al inscribirse en la Academia de Policía. Trabajó duro y demostró la disciplina y el enfoque necesarios para una carrera en la aplicación de la ley. Tras graduarse de la academia, Amber comenzó su carrera en el Departamento de Policía de Dallas, donde eventualmente se convirtió en oficial. Sus colegas la describían como decidida y trabajadora, aunque a menudo expresaba frustración por el estrés emocional y la alta presión del trabajo. La vida de un oficial de policía siempre está llena de riesgos y tensiones, y Amber no era la excepción. Frecuentemente se encontraba en situaciones que requerían decisiones rápidas, donde sus reacciones debían ser inmediatas. Estas condiciones laborales terminaron afectando su estado emocional con el tiempo. Se volvió más reservada y cautelosa en sus relaciones con los demás, a menudo prefiriendo pasar tiempo sola para recargar energías. Amber Guyger estaba dedicada a su profesión, pero su vida estaba llena de contradicciones. Trataba de ocultar sus debilidades, pero quienes la conocían sabían que a menudo se sentía sola e incluso perdida en el mundo. A pesar de su personalidad fuerte y decidida, el conflicto interno y el agotamiento por la presión constante hacían que su vida fuera cada vez más inestable. Solía llegar a casa muy tarde, exhausta y emocionalmente drenada, un factor que pudo haber desempeñado un papel crucial en la tragedia que vendría después. Después de mudarse a Dallas, Amber compró un departamento en un edificio de gran altura no muy lejos de su lugar de trabajo. Esperaba que vivir cerca le permitiera descansar más y evitar largos traslados. La vida en Dallas se suponía que sería un nuevo comienzo para ella, pero no trajo la paz que esperaba. El estrés laboral y la tensión emocional se convirtieron en parte de su rutina diaria. A menudo tenía dificultades para gestionar su creciente agotamiento, lo que derivó en tensiones y problemas personales en su vida. El 6 de septiembre de 2018 comenzó como cualquier otro día para Botham Jean. Se despertó temprano, como de costumbre, y fue a su oficina en el centro de Dallas. Fue otro día ocupado lleno de reuniones, discusiones y preparación de informes para clientes. Botham era alguien que siempre intentaba dar lo mejor de sí en el trabajo, y ese día no fue la excepción. Sus compañeros notaron su buen humor y la sonrisa que compartía con quienes lo rodeaban. Nadie podía haber predicho que sería el último día de su vida. Después del trabajo, Botham regresó a su departamento en el complejo Southside Flats, ubicado en el centro de Dallas. Su apartamento era un santuario, un lugar donde podía relajarse después de un día largo. Esa noche, Botham decidió mantener las cosas simples. Planeaba cocinar la cena, poner su música favorita y descansar. Le encantaba cocinar, y era una de las formas en que solía aliviar el estrés tras la jornada laboral. Mientras tanto, Amber Guyger estaba terminando un turno de 13 horas en la estación de policía. Ese día había sido especialmente agotador para ella. Numerosas llamadas, patrullajes y papeleo la habían dejado completamente drenada. Se sentía tan cansada que parecía que el agotamiento le pesaba en todo el cuerpo, y lo único que quería era llegar a casa lo más rápido posible. Cuando terminó su turno, Amber se dirigió directamente a su hogar, solo con la esperanza de desplomarse en su cama y descansar. Sin embargo, su cansancio y desgaste emocional jugarían un papel crucial en la tragedia que estaba por ocurrir. Amber llegó al complejo de apartamentos donde vivía, en el tercer piso. En el camino hacia su departamento, iba distraída revisando mensajes en su teléfono,
pensando en el día que acababa de tener. En algún momento, accidentalmente tomó el elevador hasta el cuarto piso en lugar del suyo. Las puertas de los departamentos en el edificio eran muy similares, y en su estado de fatiga no se dio cuenta de que se acercaba a una unidad equivocada. La puerta del departamento de Botham Jean estaba entreabierta, lo que de inmediato despertó sus sospechas. En su agotamiento y confusión, pensó que alguien podía haberse metido en su apartamento. Amber sacó su arma de servicio sin considerar las posibles consecuencias. El único pensamiento en su mente era que debía protegerse. Empujó la puerta y entró. Botham, que estaba preparando la cena en su apartamento, escuchó el ruido. Se giró hacia la puerta sin saber lo que estaba ocurriendo. Amber, al ver a alguien en el apartamento, lo confundió con un intruso y, sin dudarlo, disparó 2 veces. Los disparos resonaron en el silencio del apartamento, y en un instante, Botham cayó al suelo. Amber encendió las luces, y solo entonces comprendió su error. Vio a un hombre desconocido tirado en un charco de sangre, y de pronto entendió que había entrado en el departamento equivocado. El pánico y el horror la invadieron. Corrió hacia Botham e intentó brindarle primeros auxilios. Llamó al 911, explicando la situación a la operadora, tratando desesperadamente de decir que había entrado al departamento equivocado y que había disparado a alguien. Su voz temblaba de miedo y arrepentimiento mientras suplicaba una y otra vez que Botham resistiera, repitiendo constantemente que no había querido que esto ocurriera. Mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia, Amber intentó detener la hemorragia, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Los vecinos que escucharon los disparos y los gritos salieron al pasillo. Algunos también llamaron a la policía para reportar el tiroteo en el complejo de departamentos. Los paramédicos llegaron al lugar e intentaron salvar a Botham, pero sus heridas eran demasiado graves. Esa noche, la vida de un joven lleno de esperanza y sueños fue trágicamente truncada. Amber Guyger fue detenida de inmediato en el lugar. Parecía estar en estado de shock, completamente desorientada, y repetía que no lo había hecho a propósito, que fue un error. Fue llevada a la estación de policía para ser interrogada. La policía inició una investigación para determinar cómo había ocurrido la tragedia. Surgieron muchas preguntas. ¿Por qué Amber no se dio cuenta de que no estaba en su propio departamento? ¿Por qué usó su arma sin confirmar si realmente existía una amenaza? Estas preguntas se volvieron centrales en la investigación y generaron un intenso debate público. A medida que los investigadores reunían pruebas, el público comenzó a participar en una discusión generalizada sobre el caso. El incidente provocó una ola de fuertes protestas, especialmente en el contexto de cuestiones raciales y preocupaciones sobre el abuso de poder policial. Botham Jean era negro, y muchos vieron su muerte como otro ejemplo de trato injusto y sesgo por parte de las fuerzas del orden. La gente comenzó a preguntarse, ¿fue el color de piel de Botham un factor en que Amber lo confundiera con un intruso y le disparara sin intentar evaluar la situación? Mientras tanto, la familia de Botham estaba devastada por lo sucedido. Su madre, Allison Jean, estaba en Santa Lucía cuando escuchó la trágica noticia. Fue un golpe terrible para ella. Su hijo, que se había mudado a Estados Unidos para construir una vida mejor, había sido asesinado en su propio departamento. Allison comenzó a exigir justicia para su hijo, instando al público y a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva y justa. Ella sabía que Botham era una persona amable, responsable y trabajadora, alguien que no representaba peligro alguno para nadie. En los días posteriores al incidente, se difundieron ampliamente informaciones contradictorias y rumores. Los medios cubrieron el caso extensamente, y la opinión pública se dividió profundamente. Algunos creían que Amber había cometido un trágico error, mientras que otros sostenían que sus acciones derivaban de prejuicios y de una falla al evaluar correctamente la situación. Comenzaron a llevarse a cabo protestas y marchas en Dallas y otras ciudades, con personas que salían a las calles exigiendo justicia para Botham Jean y su familia.
Durante la investigación, se reveló que Amber Guyger había estado exhausta tras un turno largo y que podía haberse sentido desorientada debido al cansancio. Sus abogados defensores argumentaron que actuó bajo estrés y miedo por su vida. Sin embargo, la fiscalía afirmó que sus acciones eran imperdonables para una oficial de policía, alguien que debería ser capaz de controlar sus emociones y tomar decisiones sensatas, especialmente en situaciones que involucran el uso de un arma. Testigos que vivían en el complejo de apartamentos testificaron que escucharon gritos y disparos. Algunos intentaron averiguar lo que estaba pasando, pero nadie esperaba un desenlace tan trágico. Los investigadores reunieron pruebas, revisaron grabaciones de videovigilancia y analizaron testimonios para reconstruir por completo los eventos de ese día. Intentaban determinar si se trataba verdaderamente de un error trágico o si había otros factores que contribuyeron al desenlace devastador. Después de que Amber Guyger fue arrestada, el caso entró en una nueva fase, un largo y complejo proceso de investigación y preparación para el juicio. Amber fue acusada de homicidio involuntario. Durante la investigación, sus abogados argumentaron que sus acciones fueron un error trágico, pero no intencional, causado por el agotamiento extremo tras un turno laboral prolongado. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que las acciones de Amber eran inaceptables para una oficial de policía entrenada, alguien que se supone debe evaluar las situaciones cuidadosamente y evitar el uso innecesario de la fuerza. Una de las pruebas clave fue el material grabado por las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos donde vivían Botham Jean y Amber Guyger. Estas grabaciones ayudaron a reconstruir los eventos de esa noche. Las cámaras captaron a Amber entrando al edificio y caminando por los pasillos. En el video se la veía subiendo al piso equivocado y acercándose a un departamento que pertenecía a Botham. Los investigadores señalaron que no tomó las precauciones necesarias y no se dio cuenta de que estaba en el piso incorrecto. Además de las pruebas en video, los datos telefónicos también jugaron un papel importante en el caso. Justo antes de que ocurriera el incidente, Amber había estado enviando mensajes de texto con un compañero de trabajo con quien mantenía una relación personal. Los fiscales argumentaron que esos mensajes pudieron haberla distraído y contribuido a que no se diera cuenta de que estaba entrando al apartamento equivocado. Sin embargo, la defensa minimizó la importancia de esos mensajes, alegando que no estaban relacionados con el incidente y que no podían haber influido en sus acciones. Durante varios meses, los investigadores continuaron reuniendo pruebas y entrevistando testigos. Los vecinos del complejo de apartamentos proporcionaron testimonios sobre haber escuchado gritos y disparos. Algunos afirmaron haber oído voces antes de que se dispararan los tiros, lo que sugería que pudo haber habido un intercambio verbal entre Amber y Botham antes de la tragedia. Sin embargo, los testimonios de los testigos fueron inconsistentes, lo que dificultó construir una imagen clara y completa. Al mismo tiempo, se realizaron exámenes forenses. Los expertos analizaron a fondo el arma utilizada en el tiroteo, así como la trayectoria de las balas y otras pruebas físicas para determinar las posiciones de Amber y Botham en el momento del incidente. Un punto de disputa fue la posición del cuerpo de Botham y el ángulo de la bala. La fiscalía argumentó que la evidencia demostraba que Botham no representaba ninguna amenaza para Amber, mientras que la defensa alegó que ella actuó en defensa propia. En agosto de 2019 comenzó un juicio muy esperado, que atrajo una atención considerable de los medios y del público. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares y amigos de Botham Jean, así como simpatizantes tanto de la fiscalía como de la defensa. El caso prometía ser un reto difícil, al tocar temas de competencia policial, responsabilidad personal y justicia racial. El juicio inició con declaraciones tanto de la fiscalía como de la defensa. Los fiscales argumentaron que las acciones de Amber Guyger no fueron simplemente un error, sino el resultado de negligencia en su papel como oficial de policía. Enfatizaron que cualquier oficial debe actuar con una cautela excepcional, especialmente cuando se trata de utilizar un arma de fuego. Además, señalaron que Botham Jean se encontraba en su propio hogar
y no representaba ninguna amenaza para Amber. Mientras tanto, la defensa construyó su caso sobre la idea de que Amber actuó en un estado de agotamiento extremo y desorientación, impulsada por el miedo por su propia seguridad. Sus abogados intentaron retratarla como alguien que había cometido un error trágico, pero sin malas intenciones. También destacaron su historial intachable en la aplicación de la ley, con la esperanza de generar simpatía entre los miembros del jurado. Durante varias semanas, testigos, expertos y familiares tanto de la acusada como de la víctima testificaron ante la corte. Uno de los momentos más emotivos del juicio fue cuando testificó la madre de Botham, Allison Jean. Habló sobre los sueños y planes futuros de su hijo, describiéndolo como una persona amable y compasiva. Sus palabras conmovieron profundamente a toda la sala, subrayando la enorme pérdida que su familia había sufrido. También testificó el hermano menor de Botham, Brant Jean, cuyo testimonio se convirtió en uno de los momentos más comentados del juicio. En su declaración ante la corte, perdonó públicamente a Amber Guyger e incluso pidió permiso para abrazarla. Este gesto generó una amplia gama de reacciones. Algunos vieron el gesto como un acto lleno de compasión y perdón, enraizado en los valores cristianos, mientras que otros consideraron que acciones así no debían eclipsar la necesidad de una sentencia justa. Entre las pruebas presentadas en el juicio se encontraban los videos de vigilancia y la grabación de la llamada al 911 que hizo Amber después del tiroteo. En la grabación se le escucha en pánico, repitiendo que había entrado al apartamento equivocado y que nunca tuvo la intención de matar a nadie. Esta llamada generó más debate, ya que mostraba su desesperación, pero también evidenciaba una falta de esfuerzo por identificar a la persona frente a ella antes de usar su arma. El testimonio de los expertos se centró en analizar la trayectoria de la bala, la posición del cuerpo de Botham Jean y las circunstancias que rodearon el tiroteo. Los expertos de la fiscalía argumentaron que el trayecto de la bala indicaba que Botham estaba en una posición relajada, posiblemente sentado o apenas levantándose del sofá, cuando fue alcanzado por el disparo. Esto contradecía la versión de la defensa, que afirmaba que él se dirigía hacia Amber y representaba una amenaza. Sin embargo, la defensa intentó desestimar esas conclusiones, alegando que no se podía determinar con certeza la trayectoria de la bala debido a la falta de datos. Durante todo el juicio, el público siguió de cerca los acontecimientos del caso. Las protestas y marchas continuaron, con activistas que exigían no solo una sentencia justa para Amber Guyger, sino también una reforma policial que evitara incidentes similares en el futuro. Hubo llamados generalizados para cambiar los procedimientos de formación policial, en especial en cuanto a la toma de decisiones bajo situaciones de alto estrés, así como demandas para aumentar la rendición de cuentas ante errores que conducen a desenlaces trágicos. Amber Guyger también subió al estrado para relatar los hechos desde su perspectiva. Explicó que había regresado a casa después de un largo turno de trabajo, sintiéndose cansada y desorientada. Insistió en que realmente creyó que estaba en su propio departamento y que pensó que Botham era un intruso. Rompió en llanto al relatar el incidente, diciendo que nunca tuvo la intención de hacerle daño a nadie y que fue un error horrible, uno con el que tendría que vivir el resto de su vida. Su testimonio fue emotivo y, según algunos, sincero, aunque provocó reacciones mixtas entre los asistentes. La cuestión de una sentencia adecuada se convirtió en el centro de atención durante la fase final del juicio. La fiscalía afirmó firmemente que Amber Guyger debía ser condenada por asesinato, argumentando que sus acciones llevaron a la muerte de una persona inocente y que una oficial de policía que no puede evaluar adecuadamente una situación no debería seguir en funciones. Por su parte, la defensa solicitó una sentencia más leve, citando la falta de intención y argumentando que Amber ya cargaba con un gran peso de culpa por su error. Tras varios días de deliberación, finalmente llegó el momento en que el jurado emitiría un veredicto en el caso de Amber Guyger. La tensión llenó la sala del tribunal mientras todas las miradas se dirigían hacia la jueza y el jurado.
quienes decidirían si la exoficial sería considerada responsable por la muerte de Botham Jean. Para muchos, este juicio no era solo una tragedia personal, sino un símbolo de problemas profundamente arraigados en la sociedad estadounidense: prejuicio racial, abuso de poder y falta de transparencia en las fuerzas del orden. El 2 de octubre de 2019, el jurado anunció su veredicto. Amber Guyger fue declarada culpable de asesinato, el cargo relacionado con la muerte de Botham Jean. El veredicto sorprendió a muchos, especialmente porque los fiscales inicialmente buscaban acusarla de homicidio involuntario. Una condena por asesinato conlleva consecuencias más graves y una sentencia de prisión más prolongada. En la sala del tribunal, se escucharon suspiros de alivio y celebraciones silenciosas. El veredicto marcó un paso importante hacia la justicia para la familia de Botham y quienes los habían apoyado durante el largo y doloroso proceso. Al día siguiente, la jueza anunció la sentencia. Amber Guyger fue condenada a 10 años de prisión. En sus comentarios, la jueza reconoció la complejidad y la tragedia del caso y subrayó que ambas partes habían experimentado una gran pérdida. Amber Guyger, según la jueza, había cometido un error grave que resultó en la muerte de una persona inocente. Sin embargo, a pesar de la sentencia, muchos sintieron que 10 años era una condena demasiado leve para una vida perdida debido a un error tan grave. Mientras algunos se mostraron conformes con la decisión del tribunal, otros consideraron que la sentencia seguía siendo insuficiente. Activistas y simpatizantes de la familia Jean argumentaron que el castigo no reflejaba la gravedad del crimen y que no era suficiente para compensar la vida que se había perdido. Las protestas continuaron en Dallas y otras ciudades, con muchos exigiendo una reforma más profunda en el sistema de justicia penal y en las agencias de aplicación de la ley. Este caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y atrajo una renovada atención sobre los desafíos que enfrentan los afroamericanos en sus encuentros con la policía. La propia Amber Guyger permaneció en estado de shock tras el veredicto y la sentencia. Siguió afirmando que nunca tuvo la intención de hacerle daño a nadie y que todo fue un terrible error. Sus abogados presentaron una apelación con la esperanza de reducir la sentencia. Argumentaron que 10 años era demasiado severo para alguien que actuó confundida, estresada y agotada. Sin embargo, al concluir el juicio, Guyger fue puesta bajo custodia para comenzar a cumplir su condena. La familia Jean expresó su agradecimiento a todos los que los apoyaron durante los largos meses del juicio. Allison Jean, la madre de Botham, declaró que aunque el veredicto ofreció cierto sentido de resolución, no podía devolverle a su hijo. Subrayó la necesidad de reformas sistémicas dentro del sistema de justicia y las agencias de aplicación de la ley para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Allison continuó exigiendo cambios en los departamentos de policía, con la esperanza de que el caso de su hijo sirviera como catalizador para un progreso significativo. El caso de Botham Jean tuvo un profundo impacto en la opinión pública y en la conversación nacional sobre la actuación policial. El incidente se convirtió en otro ejemplo que puso de relieve los problemas sistémicos dentro de las fuerzas del orden y el trato hacia los ciudadanos afroamericanos. En respuesta a la presión pública, varios estados comenzaron a revisar iniciativas legislativas destinadas a mejorar la formación policial, especialmente en situaciones que implican el uso de la fuerza y la interacción con la comunidad. La creciente demanda exigía una mayor rendición de cuentas por parte de los agentes y programas de formación obligatorios centrados en la conciencia racial y cultural. Además, el caso de Botham Jean inspiró la creación de organizaciones y fondos que apoyan a las familias de víctimas de conductas indebidas por parte de la policía y abogan por una reforma en la aplicación de la ley. Estas organizaciones brindan apoyo legal y emocional, al mismo tiempo que lideran campañas para concienciar sobre la discriminación racial y el abuso de poder. Allison Jean se convirtió en una participante activa en estas iniciativas, utilizando su historia personal para luchar por la justicia y el cambio sistémico. Con el tiempo, Amber Guyger
continuó cumpliendo su condena en prisión, mientras esperaba el resultado de su apelación. Este caso no solo destrozó la vida de 2 familias, sino que también dejó una huella duradera en la sociedad estadounidense. El trágico error que condujo a la muerte de Botham Jean es un claro recordatorio de la necesidad de reformas y de la importancia de que los agentes del orden tomen decisiones sensatas y responsables, especialmente en situaciones de vida o muerte. El caso de Amber Guyger y Botham Jean es una tragedia desgarradora, pero a la vez un profundo recordatorio del valor de la sobriedad y la responsabilidad en cada decisión humana. Un simple momento de confusión, una acción imprudente, arrebató la vida de un joven lleno de sueños y envió a una policía a prisión. Esta tragedia demuestra que el cansancio, la prisa o el miedo nunca deben ser motivo de desesperanza, especialmente para quienes ostentan el poder y las armas. Esta es una llamada de atención. Cada decisión en la vida, por pequeña que sea, puede tener graves consecuencias, y solo cuando sabemos detenernos, serenarnos y ser cautelosos, podemos evitar pérdidas irreparables. La mujer de la foto es Pratibha Gautam, un rostro aparentemente común, pero asociado con un caso impactante ocurrido en la India en 2019. Cuando se reveló la verdad, toda la sociedad quedó conmocionada por la tragedia que tuvo que soportar. Esposa y madre, pero víctima de la traición y la delincuencia de sus seres queridos. La muerte de Pratibha no solo expuso el lado oscuro de la vida familiar, sino que también planteó dolorosas preguntas sobre la codicia, la corrupción y los frágiles límites de la confianza. Si quiere conocer todos los detalles de esta desgarradora historia, le invitamos a quedarse hasta el final del video. Eran el tipo de pareja que nadie sospecharía de ocultar secretos oscuros. Él era un abogado exitoso y ella, una jueza competente. Pero algo había salido terriblemente mal. Lo que comenzó como una historia de amor romántico terminó en una tragedia inimaginable. Era una tarde cualquiera en Kaur, y la zona residencial de Circuit House estaba envuelta en silencio. Sin embargo, detrás de las paredes de un apartamento asignado por el gobierno, un misterio aguardaba en silencio. Un misterio que pronto daría un giro radical a la vida de Pratibha Gautam, una jueza respetada. Pratibha era una jueza que se había mudado a esta zona apenas unos meses antes. Era conocida por su integridad e imparcialidad, ocupando el cargo de jueza civil en el tribunal local. Reservada pero decidida, se había ganado la confianza de sus colegas y el respeto de sus vecinos. Parecía que nada podía alterar su rutina estable, hasta que una tarde fatídica lo cambió todo. El 8 de octubre de 2016, su esposo, el abogado Manu Abhishek Rajan, emprendió el viaje en auto desde Delhi hacia Kaur. Llevaban casados menos de un año, y aunque su amor era innegable, las presiones del trabajo habían tensado su relación. Abhishek solía quedarse en Delhi para trabajar en el tribunal de Tis Hazari, pero siempre intentaba sacar tiempo para su esposa cuando podía. Aquella tarde, mientras conducía, imaginaba el momento de reencuentro con su esposa, ansioso por el fin de semana que pasarían juntos. El camino era largo, pero Abhishek estaba acostumbrado a esos viajes. Mantuvo contacto frecuente con su esposa, llamándola varias veces, pero ninguna de las llamadas fue respondida. Al principio, supuso que podría estar ocupada con el trabajo o descansando después de una semana estresante. Sin embargo, a medida que se acercaba a Kaur, una inquietud creciente se apoderó de su corazón. ¿Por qué no respondía? ¿Por qué tanto silencio? En la mañana del 9 de octubre, cuando los primeros rayos del sol iluminaban las calles de Kaur, Abhishek finalmente llegó al complejo residencial de Circuit House. Aparcó frente a su apartamento, la llamó de nuevo, pero el silencio al otro lado solo aumentó su ansiedad. Salió del auto, se apresuró a la puerta, respirando con dificultad mientras tocaba el timbre. Pero dentro solo había un silencio inquietante. Tocó el timbre otra vez y otra más. Golpeó la puerta, suavemente al principio, luego con más fuerza, a medida que el pánico se apoderaba de su mente.
La puerta estaba cerrada por dentro, lo que indicaba que Prativa aún estaba en casa. Abhishek comprendió que algo iba terriblemente mal. Con el corazón pesado, tuvo que tomar una decisión difícil: romper la puerta. Tras varios golpes fuertes, la cerradura cedió, la puerta se abrió de golpe, y él entró conteniendo el aliento. La escena en la sala lo dejó paralizado. Su esposa colgaba del ventilador del techo. Sus muñecas presentaban múltiples cortes, sangre oscura y seca cubría su piel, y el aire estaba impregnado de un olor fuerte y desagradable. El mundo de Abhishek se derrumbó en ese instante. Todo lo demás perdió sentido. Se acercó a ella con cautela. Cuando la tocó, la cuerda se rompió, y el cuerpo de Prativa cayó al suelo. El pecho se le oprimía con miedo y dolor. Permaneció inmóvil junto a ella, tratando de asimilar la realidad ante sus ojos. Luego, como si despertara de un trance, comprendió que debía actuar. Abhishek salió corriendo del apartamento, ignorando las miradas atónitas de los vecinos. Se subió a su auto y condujo a toda velocidad hasta la comisaría más cercana, Kantpur. Irrumpió en la estación, su voz temblorosa mientras informaba que su esposa podría haberse suicidado. El oficial escuchó con atención, sin interrumpir, y de inmediato envió un equipo al lugar. Era el comienzo de una investigación para descubrir las preguntas que rodeaban los últimos momentos de Prativa Gautam. ¿Qué le había pasado a esta mujer fuerte? ¿Por qué su vida terminó de manera tan trágica? El apartamento en el complejo Circuit House estaba impregnado de una atmósfera escalofriante cuando los oficiales derribaron la puerta y entraron. La escena que encontraron fue impactante. El cuerpo tendido en el suelo contradecía completamente la declaración previa de Abhishek, que había encontrado a su esposa colgando del ventilador del techo. Él explicó que, en medio del pánico, la había bajado, esperando poder salvarla. Pero ese detalle generó sospechas, y las manchas de sangre en el suelo y en los muebles solo profundizaron esa duda. Poco después, llegaron oficiales superiores y expertos forenses para comenzar la recolección de pruebas. Fotografiaron la escena, recogieron evidencia física, mientras Abhishek permanecía allí, con las manos temblorosas, su rostro reflejando miedo y desconcierto. Afuera, los vecinos empezaron a congregarse, intercambiando miradas incómodas y susurrando sobre lo que podría haber ocurrido en la casa de la jueza. Prativa Gautam provenía del pequeño pueblo de Orai, en Uttar Pradesh. Creció en una familia de clase media. Su padre trabajaba en un banco, mientras su madre la crió a ella y a su hermana menor, con un espíritu de independencia y resiliencia. La pasión de Prativa por el derecho surgió desde temprana edad. Tras graduarse de la secundaria, se mudó a Lucknow para asistir a la universidad. Allí, no solo se destacó en sus estudios, sino que también decidió seguir una carrera en el ámbito legal. Esa ambición la llevó a Delhi, donde cursó estudios de posgrado con el sueño de convertirse algún día en jueza. Y fue también en Delhi, donde su vida tomó un giro significativo. Conoció a Manu Abhishek Rajan, un joven abogado ambicioso que también aspiraba a hacer carrera. Abhishek provenía de una familia influyente. Su padre, el juez Suresh Chandra Rajan, tenía una carrera distinguida, habiendo trabajado en varias instituciones prestigiosas como la Oficina Central de Investigaciones, CBI, y el Tribunal Verde Nacional, NGT. Las conversaciones iniciales entre Prativa y Abhishek sobre exámenes y presiones laborales se fueron profundizando poco a poco. Estudiaban juntos, pasaban horas en la biblioteca y caminaban por toda la ciudad. Su amistad se transformó gradualmente en una relación romántica y no mucho tiempo después decidieron casarse. Sin embargo, no todo fue sencillo. Cuando Prativa les contó a sus padres sobre su intención de casarse con Abhishek, su reacción fue extremadamente negativa. Ellos habían imaginado que su hija se casaría con alguien de mayor estatus y sentían que Abhishek, simplemente un abogado, no era digno. La diferencia de clase social solo intensificó su oposición. Sin embargo,
El amor de la pareja era más fuerte que las expectativas sociales, y estaban decididos a luchar por su futuro. En 2013, ambos decidieron inscribirse en el examen para jueces de tribunales inferiores. Prativa volcó todo su corazón y esfuerzo en la preparación, estudiando hasta altas horas de la noche, asistiendo a cursos especializados y realizando exámenes simulados. Sus esfuerzos dieron frutos. Aprobó el examen altamente competitivo y comenzó el proceso de formación. Desafortunadamente, Abhishek no aprobó. Fue un golpe fuerte, pero eligió perseverar, continuando su carrera como abogado, concentrándose en casos penales. A pesar de un atisbo de decepción, su relación se mantuvo fuerte. En 2015, Prativa Gautam comenzó sus funciones como jueza civil de nivel junior en Kur. Era un puesto exigente y de gran responsabilidad, que requería dedicación absoluta, pero rápidamente demostró estar a la altura del reto. Su ética de trabajo y su imparcialidad le valieron pronto el respeto de sus colegas en el tribunal local. Mientras tanto, Manu Abhishek Rajan continuó su carrera legal en el tribunal de Tis Hazari en Delhi, donde su perseverancia y profesionalismo le ganaron la admiración de sus colegas. El 29 de enero de 2016, tomaron una decisión audaz: celebrar en secreto una ceremonia de matrimonio en el templo Arya Samaj en Delhi. No fue un acto impulsivo, sino un paso calculado para tomar control de su futuro. Sabían que ambas familias no aprobarían el matrimonio, así que decidieron no anunciarlo. La ceremonia modesta fue presenciada y apoyada solo por unos pocos amigos cercanos. Inmediatamente después, registraron oficialmente el matrimonio, todo ello mantenido en secreto frente a sus familias. Tras la boda, la pareja intentó reconciliarse con sus parientes. La familia de Abhishek poco a poco se abrió hacia Prativa, eventualmente aceptándola como nuera e incluso mostrando interés por su bienestar. Sin embargo, la familia de Prativa se mantuvo firmemente en contra. No podían perdonarla por haber elegido un esposo que consideraban indigno debido a su estatus y antecedentes. El 23 de abril, 2 meses después del matrimonio, Prativa y Abhishek organizaron una celebración en Delhi para anunciar su unión. Fue un evento alegre y animado, pero la ausencia de los padres de Prativa ensombreció la ocasión. Sus padres solo se enteraron del matrimonio después de que ya se había realizado. Aunque Prativa intentó en múltiples ocasiones reconciliarse, ellos se mantuvieron distantes y se negaron a aceptar su decisión. Esto afectó profundamente a Prativa. Ella había esperado que el tiempo suavizara los sentimientos, pero ese momento nunca llegó. Finalmente, Abhishek y Prativa decidieron mudarse a Kour. A Prativa se le otorgó una vivienda del gobierno en la prestigiosa zona residencial de Circuit House. Ese lugar se convirtió en su nuevo hogar, un espacio pacífico y seguro, que les permitió alejarse de las tensiones familiares y centrarse en sus carreras. Abhishek permaneció en Kour durante algunos meses, antes de regresar a Delhi, para reanudar su trabajo. Su matrimonio había entrado en el 6º mes. A pesar de muchos desafíos, distancia, conflictos familiares y presión laboral, siempre se apoyaban mutuamente, se mantenían en contacto regular y se reunían cada vez que podían. Prativa y Abhishek valoraban cada momento juntos, planeando su futuro, soñando y creyendo que su amor podía superar cualquier obstáculo. En la mañana del 9 de octubre, Abhishek llegó a Konur para visitar a Prativa y descubrió que ella ya no estaba con vida en su apartamento. La policía llegó rápidamente, especialmente porque Prativa tenía el estatus de jueza, lo que convirtió su muerte no solo en una tragedia personal, sino también en un reto para todo el sistema. La policía comenzó a inspeccionar minuciosamente el apartamento y a registrar cada rastro sospechoso. La bufanda que supuestamente había estrangulado a Prativa yacía junto a su cuerpo. Los cortes en sus brazos generaron numerosas preguntas entre los investigadores. ¿Qué había ocurrido exactamente en esa habitación? ¿Y por qué la escena resultaba tan extraña? Abhishek, aún temblando de shock y dolor, dio su primera declaración, relatando cómo había encontrado a Prativa.
Dijo que, al entrar, ella colgaba y que la había bajado, haciendo que su cuerpo cayera al suelo. La policía ordenó un examen forense para determinar la causa y la hora de la muerte, pero incluso la evaluación preliminar ya suscitaba serias dudas. La combinación de cortes en las muñecas y ahorcamiento como método de suicidio parecía ilógica. Los investigadores notaron detalles que no coincidían con casos típicos de suicidio. Las lesiones en el cuello eran profundas, con 3 marcas rectas y distintas, lo que sugería la aplicación deliberada de fuerza. La bufanda dejó una marca en forma de O, un detalle llamativo, ya que los suicidios por ahorcamiento suelen dejar marcas en forma de V o U. Esta marca circular podría indicar que la víctima fue estrangulada mientras estaba acostada, lo que plantea la posibilidad de que alguien haya escenificado la escena para que pareciera un suicidio. Los brazos de Prativa contaban otra historia. Había 14 cortes profundos, 6 en el derecho, 8 en el izquierdo. Las heridas eran limpias, paralelas, como si hubieran sido hechas de forma metódica, no apresurada. Esto no coincidía con los patrones habituales, lo que dio aún más motivos a la policía para dudar de la simplicidad del caso. La noticia de la tragedia se difundió rápidamente. Reporteros y equipos de televisión comenzaron a reunirse frente a la casa de Prativa. Su padre, al enterarse de la muerte de su hija, cayó en un estado de shock severo. Él y su esposa partieron de inmediato hacia Kur, envueltos en el dolor y la confusión sobre lo que podría haberle ocurrido a su hija. El cuerpo de Prativa fue llevado para una autopsia en un hospital local, pero el proceso se vio afectado por problemas en el transporte del cuerpo de una jueza. El uso de medios de transporte temporales provocó críticas por parte de colegas y del público. Al llegar, su cuerpo fue dejado en una esquina del pasillo hasta que pudiera comenzar la autopsia, lo que generó descontento público y cuestionamientos sobre cómo la policía estaba manejando el caso. La autopsia se llevó a cabo tarde en la noche, con expertos médicos tratando de reconstruir los fragmentos complejos de una tragedia desgarradora. Abhishek relató repetidamente cómo había encontrado a su esposa en un estado tan horroroso. Pero cuando el equipo forense llegó a la escena, se hizo evidente que algo no cuadraba. El ventilador de techo que él mencionó se volvió objeto de sospecha. Dijo que Prativa se había ahorcado con él, pero las manchas de sangre en las aspas del ventilador solo añadieron misterio. Las marcas de sangre aparecían alargadas, como si su brazo apenas hubiera rozado las aspas, sin señales del salpicado típico que se observa en casos de trauma físico. La escena se veía demasiado limpia, demasiado ordenada. El ventilador en sí era sospechoso. Claramente no era lo suficientemente resistente como para soportar el peso de un adulto. Si alguien realmente se hubiese colgado de él, el ventilador debería haber estado doblado o dañado. Pero no fue así. Los investigadores empezaron a percibir que algo andaba mal. Según Abhishek, él rompió la puerta del apartamento para poder entrar. Afirmó que tuvo que usar fuerza para abrirla. Sin embargo, los investigadores pronto descubrieron que la cerradura estaba solo levemente dañada y seguía funcionando con normalidad. La puerta podía abrirse y cerrarse sin dificultad. Esto no coincidía con el relato de una entrada forzada. Si realmente la hubiera forzado, la puerta no debería haber funcionado tan suavemente. Este detalle profundizó aún más las sospechas de la policía sobre Abhishek. Su historia no coincidía con la evidencia física. Durante el interrogatorio, el investigador principal se enfocó en esclarecer cada detalle. Abhishek describió su viaje desde Delhi con gran minuciosidad. Cada parada, cada prueba, desde recibos de peajes hasta grabaciones de cámaras de vigilancia, incluso registros de llamadas. Dijo que había llamado muchas veces a Prativa durante el trayecto. El hecho de que ofreciera tanta información sin que se le pidiera generó dudas, como si ya hubiera anticipado las preguntas y preparado sus respuestas. Abhishek solicitó repetidamente irse, insistiendo en que había hecho todo lo posible para colaborar con la investigación. Pero la policía le pidió que permaneciera para más interrogatorios.
Como abogado experimentado, entendía que podía haber incontables detalles importantes en la escena del crimen, y el hecho de que conociera tantos detalles hizo que su relato sonara demasiado fluido, demasiado ensayado. Sin embargo, las verdaderas preguntas comenzaron cuando los investigadores descubrieron que Abhishek no había llamado a la policía de inmediato después de encontrar a Pratibha. En lugar de eso, se subió a su coche y condujo hasta la comisaría, a 1 o 2 millas del apartamento. En una situación así, la mayoría de las personas instintivamente llamarían a los servicios de emergencia de inmediato, pero Abhishek no lo hizo. Él explicó que estaba en estado de shock y confusión, sin saber qué hacer. Afirmó que había intentado pedir ayuda 2 veces, pero en realidad, solo se presentó en la comisaría una vez. Estas contradicciones, junto con los extraños detalles e inconsistencias en su relato, llevaron a los investigadores a creer que estaban ante algo mucho más complejo de lo que parecía. Aunque Abhishek respondía con seguridad, cada vez daba más la impresión de ser alguien con respuestas preparadas para todo. Pero la verdad sobre lo que realmente ocurrió ese día fatídico seguía siendo un misterio. Los investigadores se dieron cuenta de que la respuesta aún estaba por descubrir, y que Abhishek podría ser la clave para resolverlo. Todo lo que ocurría en ese complejo residencial estaba bajo estricta vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad. Se trataba de la residencia de altos funcionarios del gobierno, con puertas custodiadas y puestos de vigilancia. Sin embargo, cuando Abhishek vio que la puerta del apartamento no se abría, no buscó ayuda entre los guardias. ¿Por qué no? Esta pregunta captó de inmediato la atención de los investigadores, ya que cualquier otra persona en esa situación probablemente habría acudido a los más cercanos. Esa indiferencia generó sospechas, sumándose a la lista de detalles preocupantes sobre su comportamiento. Abhishek dijo que después de descubrir a Pratibha, condujo hasta la comisaría. Pero hubo otro detalle extraño. No informó a los guardias en la puerta residencial cuando se marchó. Podría haberse acercado a ellos, lo cual podría haber acelerado el proceso de alerta a la policía. En lugar de eso, simplemente se subió a su coche y se fue. Los investigadores anotaron esto como otra señal de alerta que alimentaba aún más sus dudas sobre su relato. Cuando los padres de Pratibha llegaron a la escena, quedaron atónitos por lo que vieron. Su dolor pronto se convirtió en indignación. Acusaron públicamente a Abhishek y a sus familiares de ser responsables de su muerte. Afirmaron que Abhishek había restringido la comunicación de ella con su familia, la presionaba constantemente y había creado un entorno de vida insoportable. Para respaldar la acusación, el padre de Pratibha presentó una denuncia ante la policía, solicitando el procesamiento de Abhishek por cargos relacionados con daño y coerción. Afirmó que, o bien, Abhishek estuvo directamente involucrado en su muerte, o que sus acciones la habían llevado hasta ese extremo. Pratibha era una mujer exitosa e independiente. Como jueza acostumbrada a gestionar su propia vida, había sido autosuficiente durante 6 años. Sus familiares no podían creer que se hubiera hecho daño. Recordaban que nunca había mostrado señales de angustia ni intenciones negativas. Esto planteó una pregunta crucial. ¿Qué podría haberla llevado a cometer un acto así? La autopsia, realizada la noche del 9 de octubre por 4 médicos experimentados, reveló hallazgos impactantes. La causa de la muerte fue asfixia, lo que sugería un acto criminal. Su cuerpo presentaba marcas que indicaban que había sido golpeada con un objeto metálico. También había 14 cortes en sus brazos y muñecas, junto con 3 profundas laceraciones en el cuello. Toda la evidencia apuntaba a una lucha, un intento desesperado por resistirse antes de morir. La revelación más sorprendente llegó poco después. Pratibha tenía 3 meses y medio de embarazo. Este detalle generó aún más preguntas en la investigación. ¿Cómo podría una mujer embarazada, que ocupaba un puesto de gran responsabilidad, decidir hacerse daño? Incluso si uno creyera que se había infligido las heridas y causado su propia asfixia, la presencia de moretones y otras señales no coincidían con ese escenario.
¿Por qué había tantas lesiones en su cuerpo? En los interrogatorios posteriores, Abhishek comenzó a mostrar signos de incomodidad. Las respuestas seguras que había dado antes empezaron a flaquear. Vacilaba y se contradecía, algo que no pasó desapercibido para los investigadores. Estas eran señales claras de que podría estar ocultando algo. Finalmente, fue detenido para una investigación más profunda. La policía sabía que este caso debía manejarse con el máximo cuidado. Abhishek era abogado, su padre un juez retirado, y su cuñado ocupaba un cargo influyente en el poder judicial. Cualquier error podía tener consecuencias graves. Cuando Abhishek compareció ante el tribunal para la audiencia de fianza, la presión pública y la influencia de su familia jugaron un papel significativo. En lugar de ser retenido el periodo habitual, el juez limitó su detención a solo 7 horas. Esta decisión enfureció a los investigadores y a la familia de Pratibha, quienes creían que Abhishek estaba recibiendo un trato demasiado indulgente, dada la gravedad de las acusaciones. Después de completarse la autopsia, el cuerpo de Pratibha fue devuelto a su familia. Sus padres y hermanos estaban devastados. Recordaban que en los últimos meses, Pratibha sonaba apagada en las llamadas telefónicas. No compartía muchos detalles y evitaba hablar de su vida personal. Y ahora, todas esas pequeñas señales parecían advertencias que habían pasado por alto, pistas que no supieron ver. Cada día que pasaba hacía que el caso fuera más enredado y las respuestas más esquivas. La policía incautó el teléfono de Abhishek y comenzó un examen minucioso de todos los mensajes, llamadas y correos electrónicos. Descubrieron que las tensiones en la relación habían aumentado en los últimos meses. Las discusiones sobre el futuro del hijo y los planes familiares se habían vuelto frecuentes, y casi cada mensaje de Abhishek mostraba irritación. Esto profundizó aún más las sospechas de los investigadores, aunque nadie sabía aún cuán sombría sería la verdad. Bajo estricta vigilancia, Abhishek soportó largas horas de interrogatorio. La presión aumentaba, y con cada nueva pregunta y prueba, la carga emocional crecía. Un día, abrumado por el agotamiento y al borde del colapso emocional, Abhishek finalmente se derrumbó y pronunció palabras que lo cambiaron todo. Confesó. La confesión fue renuente, como si la arrastraran desde lo más profundo. Una admisión dolorosa e involuntaria. Su reconocimiento del papel que tuvo en la muerte de Pratibha fue impactante y espantoso. Abhishek reveló que años de celos y resentimientos se habían acumulado dentro de él, nublando su juicio y sus emociones. Todo comenzó cuando Pratibha fue nombrada jueza, mientras él, habiendo reprobado el examen, seguía siendo solo abogado. Esa disparidad en estatus se convirtió en un conflicto interno profundo para él. No podía aceptar que su esposa hubiera logrado más que él, y que su familia expresara abiertamente su desaprobación hacia él. Con cada día que pasaba, esos sentimientos se volvían más oscuros y destructivos. Luego llegó la noticia del embarazo. Para Pratibha, era un símbolo de amor y esperanza hacia el futuro. Creía que el hijo ayudaría a sanar su matrimonio y a reparar la relación tensa con sus padres. Su madre estaba feliz, planeando apoyar a su hija y hasta le ofreció reunirse para hablar del futuro. Pero para Abhishek, la noticia fue otro golpe. En lugar de alegría, sintió miedo y se volvió cada vez más distante. Para él, el embarazo simbolizaba una pérdida de libertad, más responsabilidades y un empeoramiento de la ya deteriorada relación con Pratibha. Los amigos de Abhishek lo conocían como alguien que disfrutaba de un estilo de vida despreocupado, fiestas y mínima responsabilidad. Todo parte de su personalidad. Ahora, enfrentando la perspectiva de la paternidad, se sentía abrumado por el temor. Comenzó a presionar a Pratibha para que considerara un aborto, pero ella se negó rotundamente. Su fuerte deseo de tener al bebé solo intensificó la tensión entre ellos. Cada sonrisa que ella le dirigía, cada esfuerzo por mostrar que aún podían tener un futuro feliz, todo eso provocaba en él una nueva ola de ira.
se sentía atrapado. Y a partir de ahí, todo empeoró. Abhishek fue imponiendo cada vez más control sobre la vida de Pratibha. Restringió su contacto con sus padres y se volvió más celoso de su carrera y sus logros. Mientras que Pratibha era independiente y profesionalmente exitosa, su vida en el hogar estaba llena de ansiedad y control. A principios de octubre, la madre de Pratibha expresó su deseo de ver a su hija, y eso se convirtió en un punto de quiebre. Abhishek reaccionó con furia. No podía soportar que Pratibha se atreviera a desafiarlo y contactara a su familia. Le exigió que cortara toda comunicación, pero Pratibha se negó con firmeza. Declaró que protegería sus derechos, tendría al bebé y no se echaría atrás. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Abhishek. Los celos, el sentimiento de fracaso y el miedo a perder el control se acumularon. Ya no podía tolerar su fuerza e independencia. La situación se intensificó ese día fatídico. Ahora, sentado frente a los investigadores, Abhishek hablaba de miedo, celos ardientes y su incapacidad para soportar el éxito y la autonomía de su esposa. Pero incluso después de su confesión, los investigadores sintieron que algo seguía oculto. Creían que Abhishek solo había contado parte de la verdad y que aún quedaban secretos más profundos en su relación por descubrir. Todo ocurrió rápida e impredeciblemente, comenzando cuando Pratibha informó a Abhishek que iría a Delhi, a pesar de sus fuertes objeciones. Fue el 7 de octubre, cuando Abhishek se encontraba de vacaciones con amigos en un resort. La noticia lo sorprendió. Inmediatamente decidió regresar a Delhi, acortando su viaje y dejando al grupo. El 8 de octubre, Pratibha llegó a Delhi en tren. Esperaba que una conversación cara a cara pudiera cambiar algo en su relación, pero se encontró con un Abhishek enojado y frustrado. La recogió en su auto y la tensión aumentó durante el trayecto, dando lugar a una fuerte discusión. El intercambio se convirtió en gritos. Finalmente, Pratibha se hartó. Salió del coche en medio de la carretera diciendo que volvería a Connur y comenzó a alejarse caminando. Abhishek la observó, con los ojos encendidos de rabia. «¡Haz lo que quieras!», le gritó. Pero solo unos minutos después, las emociones se desbordaron nuevamente y decidió seguirla. Abhishek condujo toda la noche de regreso a Connur, un viaje de unas 9 horas, hasta llegar al apartamento de Pratibha en la zona de Circuit House, un vecindario residencial de alto nivel. Alrededor de las 5:00 a 5:30 am del 9 de octubre llegó. El vecindario era tranquilo y seguro. Los vecinos generalmente no se metían en los asuntos de los demás, lo que le permitió actuar sin llamar mucho la atención. Abhishek logró entrar al apartamento y toda la tensión acumulada durante meses estalló. Comenzó a golpear a Pratibha con una barra de metal. Aunque ella intentó defenderse, él continuó. Cuando los golpes no apaciguaron su rabia, usó una cuchilla de afeitar para hacerle cortes en los brazos, el cuerpo y el cuello. Pratibha luchó por resistirse, pero gradualmente perdió el conocimiento y colapsó en el suelo. Al darse cuenta de que aún seguía viva, Abhishek continuó con aún más brutalidad. Tomó una bufanda y la apretó alrededor de su cuello, sosteniéndola hasta que dio su último aliento. De pie, mirando su cuerpo sin vida, empezó a comprender la gravedad de lo que había hecho. Ahora, necesitaba encubrir el crimen. Abhishek intentó simular la escena, haciendo que pareciera que Pratibha se había suicidado colgándose del ventilador de techo. Sin embargo, el ventilador era demasiado débil para soportar el peso y corría el riesgo de romperse. Al ver que el plan no funcionaría, dejó el cuerpo en el suelo. Buscó apresuradamente en el apartamento cualquier cosa que pudiera incriminarlo y se llevó el teléfono de Pratibha, sabiendo que podría revelar sus motivos e intenciones. Alrededor de las 6:00 am, Abhishek salió del apartamento, caminó hasta su coche e intentó mantener la calma para no llamar la atención antes de salir de la zona de Circuit House. Pero no fue directamente a la estación de policía. En lugar de eso,
Se detuvo en una calle tranquila de Connor para pensar y planear qué le diría a la policía. Sabía que cada detalle importaba. No fue sino hasta alrededor de las 9:00 am, 3 horas después, que llegó a la estación de policía de Kant, en Connor, y reportó que había encontrado a Prativa muerta en el apartamento. Sin embargo, la policía notó rápidamente inconsistencias en su comportamiento. ¿Por qué esperar tanto para reportar a la policía? ¿Por qué no pidió ayuda de emergencia al verla inconsciente, y en cambio pasó tiempo calculando? Estas preguntas resaltaron en la mente de los investigadores. Después de registrar su declaración inicial, Abhishek fue detenido para un nuevo interrogatorio. Mientras tanto, la policía comenzó una investigación exhaustiva de la escena del crimen. Encontraron la bufanda utilizada para estrangular a Prativa, pero la cuchilla de afeitar usada para herirla estaba desaparecida, lo que aumentó aún más las sospechas. Claramente, Abhishek había intentado ocultar evidencia y desviar la investigación, lo que indicaba que descubrir la verdad sería un proceso complicado y largo. Otro detalle aportó más claridad. Un día antes del incidente, Abhishek había dado el día libre a la empleada doméstica y al chofer de Prativa, algo que parecía aleatorio pero que más tarde se identificó como parte de su plan. Cuando Abhishek fue arrestado, sus padres inmediatamente se ocultaron, ignorando todas las citaciones de la policía. El tribunal tomó nota de esto y emitió órdenes de arresto contra ellos, además de ordenar que sus bienes fueran congelados hasta que se presentaran y cooperaran con la investigación. Para protegerse, los padres de Abhishek presentaron una petición ante la Corte Suprema, solicitando temporalmente la suspensión de la orden de arresto. Sin embargo, el tribunal exigió que se presentaran voluntariamente ante el tribunal de Connor el 18 de octubre. Se presentaron ante el juzgado de primera instancia para cumplir con la investigación en curso. Mientras tanto, Abhishek intentó en varias ocasiones obtener libertad bajo fianza. Presentó solicitudes en diversos niveles judiciales, incluyendo el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Superior e incluso la Corte Suprema. Sin embargo, todas las solicitudes fueron rechazadas debido a la gravedad de los cargos y al riesgo de interferir con la investigación si era liberado. Pasaron los años. Para 2022, Abhishek llevaba casi 5 años en prisión. La batalla legal continuaba. En abril de 2022, tras múltiples apelaciones y peticiones, el Tribunal Superior le concedió libertad bajo fianza, pero solo temporalmente. El caso seguía en revisión y aún no se había emitido un veredicto final. La policía y los fiscales continuaron sus esfuerzos para probar la culpabilidad de Abhishek, mientras que su familia luchaba persistentemente por probar su inocencia. El juicio final sigue pendiente, y ambas partes aún están atrapadas en una lucha constante por la justicia. El caso de Prativa Gautam nos ha dejado una dolorosa lección. Debido a los conflictos y al egoísmo en la vida matrimonial, en lugar de optar por el diálogo y la comprensión, las personas optan por resolverlos con violencia y traición. Como consecuencia, una mujer perdió la vida y el agresor tuvo que enfrentarse a una severa condena. Esta es una advertencia de que, en cualquier relación, la compasión y el diálogo siguen siendo la única vía para resolver los conflictos. Sin moderación ni respeto, el amor puede convertirse en odio, y el precio a pagar serán tragedias irreparables, tanto para la familia como para la sociedad. Keith pensó que su esposa, Brandy, se había disparado accidentalmente. Se ha ido. Dios mío, cállate, cállate, solo hazlo. Minutos antes, Keith, de 35 años, encontró a su esposa, Brandy, muerta en el dormitorio tras un grito fatídico. Mientras Keith intentaba describir los eventos que condujeron al disparo, no sabía que la policía había encontrado un video aterrador e incriminatorio que capturaba cada movimiento de la pareja hasta los últimos momentos de Brandy. Lo que vieron los dejó completamente conmocionados. Lo que presenciamos fue una de las grabaciones más impactantes que he visto en toda mi carrera en las fuerzas del orden.
Pon esos ganchos ahí porque ahora no vale nada. Te mataré y volveré. Todo comenzó el 7 de abril de 2018, cuando Keith Johansson llamó a la policía de Florida a las 10:54 de la mañana para reportar un incidente aterrador. El operador preguntó a Keith si pensaba que Brandy se había hecho daño intencionadamente o si fue un accidente, y Keith respondió que creía que fue un accidente. Cuando se le preguntó si Brandy aún respiraba o podía hablar, Keith confirmó que todavía respiraba, pero solo podía decir débilmente cariño y oye. El operador le indicó a Keith que aplicara presión en la herida, pero él dijo que no podía porque estaba húmedo y resbaladizo en el suelo de madera, temiendo lastimar más a Brandy o provocar que otra arma se disparara. Keith instó repetidamente a la policía a que se diera prisa, y el operador le aseguró que los servicios de emergencia estaban en camino lo más rápido posible. La llamada apenas insinuaba el horror que esperaba a la policía cuando llegaron a 23 Felter Lane. Cuando la policía llegó, Keith les pidió que mantuvieran la calma y reportó que su esposa, Brandy Johansson, había tenido un accidente, proporcionando la ortografía de su nombre como Johan, y confirmando su nombre como Keith Johansson. Dijo que acababa de ducharse y suplicó a la policía que salvaran a Brandy, quien estaba inconsciente dentro. La policía preguntó a Keith qué había pasado ese día, y él dijo que nada fuera de lo común, que solo estaban hablando. Keith relató que se despertaron, él se duchó y estaba preparando café, pero mientras se duchaba, escuchó dos sonidos, boom, boom. Corrió y encontró a Brandy en el suelo con un arma a su lado, lo que lo llevó a llamar a la policía de inmediato. Keith enfatizó que Brandy se había disparado accidentalmente y pidió que alguien recogiera a su hijo, Ryland, de inmediato. Cuando se le preguntó si habían discutido, Keith lo negó, diciendo que no había pasado tal cosa. La policía preguntó cuánto tiempo estuvo en la ducha, y Keith dijo que probablemente unos 5 minutos. Confirmó haber escuchado 2 disparos, inicialmente pensando que eran globos reventando, pero tras el segundo, corrió y vio a Brandy tirada allí. Keith intentó explicar qué podría haber pasado sin esperar mientras la policía hacía preguntas estándar. Curiosamente, dijo que acababa de ducharse pero no estaba mojado en absoluto. Cuando se le preguntó dónde estaba Ryland, Keith dijo que el niño estaba en su habitación, viendo televisión y quedándose dormido, separado de donde Brandy estaba herida, por lo que no vio nada. Cuando los oficiales entraron al dormitorio, encontraron a Brandy en el suelo entre la cama y la mesita de noche. También vieron 2 pistolas de 9 milímetros dispersas a su lado, que parecían fuera de lugar, ya que estaban precisamente enfrentadas. Sin embargo, Brandy había recibido 2 disparos en el pecho, pero las heridas no parecían provenir de la misma arma. Cuando la policía preguntó sobre las pistolas, Keith dijo que no sabía cuál le disparó, solo que ambas eran de 9 milímetros, una era una Beretta, y no estaba seguro de la otra. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, la policía dio la trágica noticia de que Brandy había fallecido a Keith y a su hijo de 6 años, Ryland, mientras estaban sentados en el porche delantero. Ryland acababa de perder a su madre, por lo que los oficiales llevaron cuidadosamente al niño a un lugar más seguro. Mientras Keith lloraba la pérdida de su esposa y sollozaba incontrolablemente. Se ha ido. Dios mío, cállate, cállate. ¿Es en serio? ¿Estás seguro? No quiero que nadie en esta familia vuelva a sostener armas. En medio del shock, la policía seguía intentando entender cómo Brandy, de 25 años, una adulta madura, podía haberse disparado accidentalmente 2 veces. No podían evitar creer que había algo más. Algo estaba siendo deliberadamente ocultado. Un investigador dijo que no querían complicar más las cosas, y Keith respondió que no sabía qué hacer. Cuando se le preguntó por qué pasó esto, Keith repitió que no lo sabía, y que eso era lo que la policía estaba averiguando, expresando desesperación, diciendo que no había Dios. La familia restante no podía enfrentar la pérdida repentina y dolorosa de su querida Brandy mientras Keith fue llevado a la estación de policía para ser interrogado.
Tras finalizar su divorcio en enero de 2017, Brandy se casó con Keith en 2018 después de que construyeran una vida juntos y se mudaran a una nueva casa. Keith describió su patio trasero, donde había hamacas, incluyendo una grande. Dijo que amaba ese lugar porque podía mirar hacia los árboles y ver ardillas y pájaros. Lo que debería haber sido una vida feliz se convirtió rápidamente en una pesadilla. La actitud fría de Keith no coincidía con las emociones que decía tener. Ahora, sentado con los investigadores, intentando relatar cada minuto de esa mañana que llevó a la muerte de Brandy, Keith expresó su deseo de terminar con el interrogatorio para poder comenzar a llorarla. Dijo que estaba cuestionando su fe y no podía entender por qué se llevaron a Brandy, enfatizando que no sabía por qué. El detective respondió que ellos tampoco lo entendían y que lo encontraban difícil. Cuando se le preguntó qué tan bien se llevaban, Keith insistió en que su relación era perfecta, repitiendo perfecta 3 veces. Dijo que no podía imaginar vivir sin Brandy y se preguntó cómo podría regresar a esa casa. Aunque todos enfrentan el duelo de manera diferente. Keith no parecía excesivamente triste o ansioso por la muerte de su esposa en ese momento. En cambio, su única preocupación era él mismo, preguntándose por qué salió de la habitación cuando llegó el capellán. El objetivo principal del detective Danton era entender la dinámica de la relación entre Keith y Brandy. Explicó que, dado que no conocían a Keith, querían aprender sobre él, su vida, su matrimonio y todo lo que estaba pasando para pintar una imagen de lo que ocurrió. Dado que Keith nunca le permitió trabajar, Brandy también estaba desempleada en ese momento y se enfocaba en su hijo, Ryland. Sin embargo, mientras los investigadores continuaban interrogándolo, algo extraño llamó su atención. En ese momento, Keith era un esposo desempleado que vivía de un acuerdo por una lesión de una sola vez. Cuando se le pidió que describiera su relación, Keith dijo que era la mejor que había tenido, afirmando que Brandy era todo lo que quería, aunque admitió que todos tienen problemas. Cuando se le preguntó cuál era el mayor problema en su relación hasta ese día, Keith dijo que solo tenían discusiones insignificantes, cosas tontas, pero nunca violentas ni demasiado serias. Respecto a si eran fieles el uno al otro, Keith dijo que en su mayoría sí, pero reveló que Brandy tenía una cosa en línea. Afirmó que no era gran cosa, ya que duró unos minutos y no fue física, admitiendo que él también había mirado en línea. Según Keith, Brandy compartió videos con alguien en línea e incluso realizó un acto sexual solo por diversión sin decírselo. Cuando se le preguntó si había alguna otra posibilidad sobre lo que pasó que no hubiera compartido, Keith dijo firmemente que no, enfatizando que esa era la verdad que vio y escuchó. Insistió en que no había razón para mentir, ya que los investigadores eran profesionales. Un equipo forense infantil fue llamado esa tarde, y durante la entrevista, Ryland lo sorprendió al compartir algo inesperado. Ryland dijo que su mamá había ido al hospital. Cuando se le pidió que explicara, dijo que su papá estaba en la ducha y su mamá estaba en el dormitorio y se disparó accidentalmente. Escuchó a su mamá gritar un poco, luego 2 disparos, y sabía que no había nadie con ella, solo su mamá sola. Cuando se le preguntó quién le dijo eso, Ryland dijo que fue su papá, Keith, quien dijo que no había nadie con ella y que solo estaba su mamá en el dormitorio. El niño se sintió triste al escuchar a su mamá gritar. Ryland dijo que escuchó a su mamá gritar y luego oyó disparos. ¿Cómo podía alguien gritar antes de un disparo accidental? Sin embargo, cuando los investigadores volvieron con Keith sobre lo que Ryland les dijo, él rápidamente negó esas declaraciones. El detective dijo que necesitaban una conversación más dura, y Keith les dijo que adelante. El detective expresó que, aunque querían creer que el arma se cayó y disparó, acertando a Brandy, la escena no lo respaldaba. Dijeron que esta era la oportunidad de Keith para ayudarse a sí mismo diciendo toda la verdad, ya que había otra historia, y la que él contó no era cierta. Keith insistió en que era la historia verdadera, afirmando que contrataría a un abogado para probarlo, y sugirió preguntar a Ryland, asegurando que eso fue todo lo que pasó.
El detective le informó que habían preguntado a Ryland, y cuando Keith preguntó qué dijo el niño, le dijeron que Ryland dijo que escuchó a su mamá gritar. Keith lo negó, diciendo que no escuchó ningún grito. Cuando se le preguntó por qué Ryland inventaría eso, Keith les dijo que le preguntaran al niño, afirmando que Ryland había mentido antes. Dijo que Ryland no decía a menudo que su mamá gritó en el dormitorio, pero que el niño había mentido sobre otras cosas, sugiriendo que preguntaran al verdadero papá de Ryland para confirmarlo. El detective preguntó por qué Ryland mentiría sobre que su mamá gritó en el dormitorio ese día, y Keith respondió que la policía podía intentar culparlo de cualquier cosa, pero que Brandy no gritó. Enfatizó que nadie estaba tratando de culparlo, y el detective solo estaba transmitiendo lo que escucharon de Ryland, así como lo que Keith vio y escuchó. Una de las primeras cosas que llamó la atención de los investigadores en la escena del crimen durante el interrogatorio fueron las cámaras de vigilancia instaladas por toda la casa, tanto dentro como fuera, y en casi todas las habitaciones, proporcionándoles información sobre el acceso a las armas y pistas cruciales. La evidencia esencial que necesitaban, cuando se le preguntó si había cámaras de seguridad en el dormitorio. Keith respondió que no había cámaras en el dormitorio, y que las demás no funcionaban porque sus baterías estaban agotadas. Expresó arrepentimiento, diciendo que desearía que hubieran estado encendidas porque habría aclarado mucho. El detective respondió que si tuvieran ese metraje, no podrían decirle a Keith las cosas locas que vieron en las cámaras de vigilancia. Los detectives enfrentaron dificultades porque cuando le pidieron a Keith el metraje, él dijo que no sabía dónde estaba almacenado ni cómo acceder a él. Sin embargo, en la escena, fue sorprendido mirando ansiosamente su teléfono como si estuviera haciendo algo, lo que solo reforzó las sospechas de que Kate no estaba siendo completamente veraz mientras estaba sentado con ellos. Keith expresó sentirse ofendido si el interrogatorio llegaba a ese nivel, enfatizando que estaba genuinamente insultado, porque creía que la policía estaba tratando de culparlo por un accidente. El detective contraatacó diciendo que no era el caso, explicando que Keith estaba malinterpretando sus intenciones y asegurando que no querían decir tal cosa. Keith continuó diciendo que se sentía tratado injustamente porque el detective no aceptaba lo que vio y escuchó. El comportamiento de Keith mostraba claramente incomodidad al ser interrogado por una mujer poderosa. Parecía ofendido y pidió hablar con sus padres antes de continuar. Los detectives notaron su inquietud y decidieron retroceder, esperando que la conversación condujera a una confesión. El detective preguntó si Keith se refería a un abogado, pero aclaró que no estaban diciendo que él causó el incidente, mientras advertía que Keith debería prepararse porque la investigación podría intentar acusarlo, ya que se dispararon 2 tiros. Keith respondió que no estaba diciendo que lo hizo o no lo hizo, y que el hecho de que acabara de salir de la ducha era sospechoso porque si había residuos de pólvora en sus manos, la ducha podría haberlos lavado. Lamentó que no hubiera testigos, afirmando que ese era el precio de ser honesto. El detective respondió que tal vez Keith estaba siendo honesto, y no estaban diciendo que no lo fuera, incluso enfatizando que creían que era honesto. Sin embargo, le recordaron que aún tenían que entender que estaba involucrada una muerte. El detective continuó, aconsejando que si Keith lo hizo, ellos creían que no, pero si lo hizo, debería asumir la responsabilidad. Keith insistió en que si lo hubiera hecho, lo habría admitido hace mucho, enfatizando que si lo hizo, confesaría. Afirmó que había sido honesto hasta ahora. El detective dijo que no querían que Keith pensara que estaban tratando de culparlo, explicando que estaban hablando de hombre a hombre, porque era el momento adecuado. Keith respondió que seguro, pero que no admitiría algo que no hizo. Hacer que Keith rindiera cuentas por la muerte de Brandy era desafiante sin evidencia concreta que lo vinculara al crimen. Así que, aunque sus padres no creían en su historia, Keith se mantuvo firme y rechazó cualquier responsabilidad en este punto. El interrogatorio terminó cuando solicitó un abogado y se le permitió irse temporalmente. La policía envió el metraje de CCTV para su recuperación, pero nadie sabía cuánto tiempo tomaría. 2 días después del tiroteo, el investigador del forense realizó una autopsia en el cuerpo de Brandy
y encontró que la primera herida en el pecho fue causada por una bala de goma, un tipo que puede causar dolor y lesiones. Cuando la policía interrogó a Keith sobre la bala de goma, su reacción fue completamente anormal. Él cargaba rutinariamente sus armas con 2 balas de goma no letales, seguidas de una bala real, por si era necesaria. Típicamente, estas se usaban para incapacitar o amenazar en lugar de matar. El segundo disparo que mató a Brandy provino de una pistola de 9 milímetros, disparada en el lado derecho de su pecho con tal fuerza que la bala atravesó su cuerpo y golpeó la mesita de noche. Dijo que tenía que protegerse sin matar a desconocidos. El investigador del forense declaró oficialmente la muerte de Brandy como homicidio después de que la autopsia mostró que la bala fue disparada desde aproximadamente 3 pies de distancia. Cuando la evidencia de CCTV finalmente llegó el 27 de abril de 2018, 3 semanas después de que Keith, el esposo en duelo, se convirtiera en el principal sospechoso, la policía descubrió algo más horrendo de lo que jamás habían visto. Keith dijo que si alguien empujaba a una persona, ésta pelearía o mataría en respuesta, y no podía ver cómo podría hacer eso. Continuó despotricando, diciendo que necesitaban poner ganchos en esto porque ahora no valía nada en sus ojos. Enfatizó que solo una persona estúpida, infiel y despreciable cometería el error de dispararle a alguien varias veces y que fue a la persona equivocada. Keith fumaba incesantemente y desató una avalancha de insultos vicios contra Brandy durante el tiempo que la pareja estuvo en el dormitorio la noche del 5 de abril. La llamó cobarde. Declaró que nunca volvería a confiar en ella y le exigió que saliera de su vida, diciendo que debería hacerse un favor a sí misma. Expresó un deseo de lastimarla para sentirse seguro. Dijo que Dios sabía que ella merecía esto. Le dijo que se mantuviera alejada de él y que no sabía quién pensaba ella que era él. Una vez pensó que era importante para ella, pero la acusó de destruir todo, diciendo que solo era cuestión de tiempo. Continuó amenazando a su esposa mientras ella estaba sentada tranquilamente en la cama, llorando o mirando la pared. Creía que ella le era infiel, y en su estado mental distorsionado, se sentía con derecho a desatar su ira sobre ella. Pero las cosas rápidamente se salieron de control. Keith acusó a Brandy de no preocuparse por él, pero Brandy respondió que sí le importaba. Cuando le preguntó cómo le importaba, Brandy dijo que le importaba, pero Keith se burló, diciendo que solo lo veía como una figura paterna y que no le importaba realmente. Brandy seguía insistiendo en que le importaba. Keith amenazó con matarla y volver a prisión, incluso diciendo que podría hacerla tomar pastillas para dormir para terminar rápido, preguntándose si podría hacerse con un movimiento rápido. Yendo demasiado lejos, Keith fue al cajón y sacó un rifle. Le dijo a Brandy que lo dejaría allí y tal vez algún día ella lo usaría. Brandy respondió que no le importaba y que él era quien la hacía pensar en eso. Después de horas de abuso, Keith tomó la cámara de su posición y la retiró del dormitorio. Wallace no tenía idea de que el metraje que grabó revelaría más tarde su intención maliciosa y cambiaría su vida para siempre. El 7 de abril, la cámara capturó a Brandy en el pasillo hablando con su hijo Ryland, mostrándole amor al niño por última vez. «Te amo, mamá. Realmente te amo». Poco después, la cámara grabó a Keith haciendo la llamada al 911, mientras rápidamente tomaba unos jeans, aún manteniendo la calma, sin saber que sería la última vez que se la veía con vida. Sin embargo, lo que le dijo al operador no coincidía con lo que había hecho. En la llamada al 911, Keith reportó que estaba duchándose cuando escuchó disparos y pensó que su esposa, Brandy, se había disparado accidentalmente. Estaba junto a Brandy, instándola a quedarse con él, llamándola bebé y rogándole que se aferrara a la vida. En realidad, estaba corriendo por la casa intentando esconder drogas. Seguía suplicando que Brandy permaneciera viva. Después de que se publicara el metraje, la policía tenía suficiente evidencia para identificar al verdadero asesino de Brandy. Pero Keith parecía más preocupado por esconder drogas y preparar la casa para la policía para evitar cargos por drogas que por ayudar realmente a Brandy.
El plan perfecto de Keith bajo una falsa fachada falló, y fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. Sin embargo, la historia no terminó ahí porque llamó a sus padres desde la cárcel después de ser detenido. Keith le preguntó a su padre qué dijo el abogado, y su padre respondió preguntándole si realmente quería saberlo. Cuando Keith confirmó que sí, su padre dijo que con los cargos que enfrentaba Keith, no había libertad condicional, y podría enfrentar hasta 30 años en prisión, con un mínimo de 20 años. Keith estaba conmocionado, preguntando si su padre estaba bromeando, y su padre afirmó que no lo estaba. Keith seguía cambiando su historia mientras estaba en la cárcel esperando el juicio. Primero, afirmó que Brandy fue disparada por un vecino, lo que lo llevó a portar armas para autodefensa. Luego, incluso dijo que su madre fue disparada por su hijo de 6 años, Ryland. ¿Y si fue él? No lo sé, Keith, pero sabes, es un niño. Lo sé. Todo lo que puedo decir, Keith, es que seas honesto. Estoy siendo honesto. No lo hice. No en mi memoria. No hice esto. Keith fue diagnosticado con varias enfermedades mentales. Pero sus problemas de paranoia y control de la ira se combinaron para crear una mezcla mortal. Así que ninguna de sus historias cambiantes fue tomada en serio. Con todas sus rutas de escape bloqueadas, Keith enfrentó una decisión difícil. El 25 de octubre de 2021, justo antes del juicio, le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad que lo pondría en prisión por 50 años o de 25 años, a cadena perpetua, pero rechazó ambos. Keith había cumplido previamente condena por cargos de drogas y agresión sexual, pero conocer a Brandy desarrolló un complejo de persecución paranoide, manteniéndolo constantemente en alerta máxima y siempre armado. La fiscalía también estaba preparada para lo que viniera después. Nuestra fortaleza es el video y pintar el cuadro de que casi todo lo que Keith Johansson dijo era falso. Ver los videos de Keith insultando a mi hermana fue duro. Solo quería levantarme y abrazarla. La fiscalía argumentó que ella abusó de Keith y él la mató en defensa propia. La defensa intentó retratar a Brandy como una adicta a la heroína que usó continuamente durante 10 días. Me acerqué a ella para intentar desarmarla y tomé mi arma. Ella la levantó y una bala de mi arma la alcanzó. Luego ella cargó una ronda y balanceó el arma mientras yo retrocedía, y disparé otra porque ella estaba apuntando con un arma cargada hacia mí. Para contrarrestar esto, la fiscalía llamó a la señora Dunn para interrogar a Keith porque él temía su personalidad fuerte y directa y no estaba seguro de cómo responder a sus preguntas. La fiscalía le preguntó a Keith si mintió apenas 3 o 4 minutos después de que dispararan a Brandy al llamar al 911, y Keith confirmó que era cierto. Cuando se le preguntó sobre haberle dicho a los detectives que resbaló en el suelo y no pudo acercarse a Brandy, la fiscalía afirmó que eso era una mentira, y Keith admitió que estaba ligeramente húmedo, pero acordó que era una mentira. La fiscalía continuó, preguntando si Keith mintió cuando le dijo a los detectives que no había cámaras de video en la casa, y Keith dijo que era cierto. La fiscalía señaló que Keith estaba allí hoy para contar una historia que coincidiera con la evidencia y pedía a la gente que creyera que ahora estaba diciendo la verdad. Y Keith afirmó que estaba diciendo la verdad. La fiscalía enfatizó que, aunque Keith estaba vivo, mintió a las fuerzas del orden durante 12 horas. Y Keith contraatacó diciendo que no hizo eso. La fiscalía añadió que Keith mintió durante 20 días, si eso es lo que afirmaba, pero ahora Keith decía estar diciendo la verdad. Y Keith respondió que sí, y que nunca hizo lo contrario. Finalmente, el 28 de octubre de 2021, después de todos los argumentos, el jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de llegar a un veredicto. El jurado encuentra al acusado Keith John Johansson culpable, como se indica en el primer cargo de la acusación. Culpable del crimen de asesinato en primer grado.